Bueno, muchísimas gracias por esa introducción y por la presentación. Quiero agradecer y sumarme a todos los agradecimientos que se han hecho hasta ahora al Ministerio de Justicia, a los parlamentarios para Acción Global y a la Cámara de Diputados por haber organizado este evento. Para mí, como argentino, es un orgullo participar. Somos pocos los argentinos que trabajamos en la Corte Penal Internacional, pero algunos de ellos con muchísima importancia, como es la actual presidenta, que nos ha ofrecido unas palabras en la mañana de hoy. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, tengo 20 minutos, como me acaban de comentar, y tengo que abordar muchísimos temas. Así que dejémonos de agradecimientos y vamos al grano. Son 3 ejes temáticos que tengo que abordar hoy y los voy a hacer muy rápidamente, y después, si quedan preguntas específicas, las podemos tratar durante los 20 minutos que tenemos ahora al final para las preguntas. Me voy a referir brevemente a la competencia de la Corte Penal Internacional con relación a la nacionalidad de las personas. Ustedes saben que en las presentaciones anteriores, en particular en la presentación de Erika Lucero, ella se refirió a la condición de competencia temporal de la Corte, pero la competencia de la Corte es limitada. Déjenme pasar la diapositiva. Se ocupa de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, pero ni se ocupa de todos los crímenes graves que quisiera ocuparse, ni puede abordar todos aquellos crímenes internacionales que están listados debajo de esta frase que aparece en el Estatuto de Roma. Y ello es así porque la competencia no solo está limitada en su aspecto material, la competencia material de la Corte se refiere a estos delitos, sino que además tiene límites de tipo temporal, que son aquellos a los que se refirió Erika, y además límites de tipo de nacionalidad activa. La nacionalidad del autor del hecho es un límite para la competencia de la Corte Penal Internacional desde el siguiente punto de vista. Ustedes saben que la Corte tiene competencia para juzgar delitos que se cometen en el territorio de Estados parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. También tiene competencia para juzgar delitos que cometen personas que cometen, no por víctimas, sino el autor del hecho, personas que tienen una nacionalidad de un Estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Si tienen doble nacionalidad, por ejemplo, con tener una de las nacionalidades de un Estado parte de la Corte podría operar y no tiene un impedimento de competencia en este sentido. Existen presupuestos de competencia de la Corte y existe lo que nosotros llamamos presupuestos de activación de la competencia de la Corte. La Corte Penal Internacional recibió de los Estados parte que la crearon una competencia que está detenida, está paralizada y que tiene que activarse. Solo se activa a través de 3 mecanismos que el Estatuto de Roma contiene y prevé en el artículo 14, del artículo 12 al artículo 16. Estos mecanismos se refieren a la posibilidad de operar siempre y cuando el fiscal de la Corte Penal Internacional inicie por decisión propia, porque reúne prueba, porque conoce de la comisión de delitos dentro de Estados parte del Estatuto, entonces puede adelantar investigaciones. Ese es el primer modo de iniciación de activación de la competencia de la Corte. El segundo modo de activación es por una remisión de un Estado parte del Estatuto de Roma. Y esto tiene toda lógica. Si varios estados se reúnen para crear una Corte Penal Internacional, además eligen los jueces, controlan a la Corte, nombran a sus jueces, financian a la Corte, entonces, de alguna manera, estos estados también se les adjudica el derecho de iniciar procedimientos ante la Corte. Solamente refiriéndolos al fiscal de la Corte Penal Internacional que un crimen bajo la competencia de la Corte se ha cometido, ya sea en el mismo estado que remite o en otro estado parte del Estatuto de Roma. Y estos delitos tienen que serlo cometidos ya sea en un Estado parte del Estatuto o por una persona que tiene la nacionalidad, ¿no es cierto?, de un Estado parte del Estatuto de Roma. Existe este principio de nacionalidad, de competencia por nacionalidad, una sola excepción, que es cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le remite al fiscal de la Corte Penal Internacional una situación. Y este modo de activación de la competencia de la Corte exceptúa el requisito ya sea de nacionalidad o de territorialidad de competencia de la Corte. Es decir, el Consejo de Seguridad puede remitir situaciones en las cuales delitos de la competencia de la Corte, estos delitos que están enlistados, hayan sido cometidos fuera de un Estado parte del Estatuto y por personas que no pertenezcan a un Estado parte del Estatuto de Roma.
Tenemos ejemplos de esto con las remisiones del Consejo de Seguridad en las situaciones de Libia y de Sudán, y nosotros nos estamos encargando de casos en los que este tipo de remisión ha tenido lugar. Por supuesto, el Consejo de Seguridad también podría remitir situaciones respecto de Estados parte, pero hasta ahora no lo ha hecho. Muy rápidamente, entonces, en cuanto a la competencia por nacionalidad, que era el primer eje temático del que me tenía que ocupar. Vamos a pasar ahora a otro grupo de temas, que es el de la competencia material. Yo me voy a ocupar de dos de los delitos que están previstos en el Estatuto de Roma, y después mi compañero se va a ocupar de otros dos, y además yo voy a contarles cuáles son los modos de atribución de responsabilidad en el Estatuto. En primer lugar, quiero hablarles del crimen de lesa humanidad. Bueno, el crimen de lesa humanidad, como todos ustedes saben, no es una invención de quienes negociaron entre los años 1994 y 1998 el Estatuto de Roma. Ya existía con anterioridad y existen precedentes de crimen de lesa humanidad que se remontan, como ustedes saben, al Estatuto de Nuremberg, que ya tenía una cláusula de prohibición o un tipo penal referido a los crímenes de lesa humanidad. Ya en ese momento, quienes negociaron la Carta de Londres invocaban costumbre internacional para el crimen de lesa humanidad y se referían a algunos pactos que se habían firmado con anterioridad, a finales del siglo anterior y a principios del 1900, que tenían cláusulas vagas referidas a la posible comisión de delitos que atacaran a civiles. Sobre la base de esas declaraciones se construyó un tipo penal en el Estatuto de Nuremberg que refleja el crimen de lesa humanidad, como les decía, referido a un ataque contra una población civil con una característica muy especial. La característica es que en el Estatuto de Nuremberg el crimen de lesa humanidad solo puede considerarse cometido cuando lo sea luego o durante un conflicto armado. Es decir, hay una asociación entre el crimen de guerra y el crimen de lesa humanidad. No puede haber crimen de lesa humanidad si no le siguió o no se cometió dentro de un conflicto armado. En el Estatuto referido a la antigua Yugoslavia, del Tribunal para la antigua Yugoslavia, esta línea de pensamiento fue continuada, y si ustedes miran el Estatuto, ahí se refieren, quienes lo redactaron, que este Estatuto surge de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que el crimen de lesa humanidad solo puede ser cometido durante un conflicto armado. En un conflicto armado, normalmente, en su forma típica, es entre Estados. También existen conflictos armados posibles entre grupos armados organizados y un Estado y grupos armados organizados entre sí. Pero estos grupos armados organizados tienen que tener unas características muy especiales que los asimilan a los Estados. Por ejemplo, tienen que tener cierto control de una parte del territorio de un Estado, donde ellos ejercen o se pueden mover libremente, ejerciendo uno de los que nosotros conocemos como atributos de soberanía, ¿no es cierto?, el control de una parte del territorio. Es decir, ya desde el origen existe una asociación del crimen de lesa humanidad con el sujeto activo de comisión de este delito que lo sea por parte de un Estado. Y es así que entre las justificaciones del crimen de lesa humanidad, la más prominente se refiere a Richard Bannon, en todos los libros que tienen que ver con el derecho penal internacional se refiere la teoría de este autor, que se refiere al crimen de lesa humanidad como reflejando situaciones en las que el Estado, que es el encargado de proteger, o la entidad en la que se deposita la expectativa de que va a proteger ciudadanos, los traiciona y el Estado se transforma de un benefactor a una trampa, donde el ciudadano queda atrapado y es atacado por el Estado. Esta es una de las corrientes de justificación del crimen de lesa humanidad. La segunda, más prominente, dice que no tiene nada que ver con el Estado, o tiene mucho menos que ver con el Estado que lo que proponía Richard Bannon. Y este es David Luban, que sostiene que en realidad el crimen de lesa humanidad también se aplica cuando un Estado comete delitos fuera del territorio, es decir, comete delitos contra personas que no son nacionales de su Estado, sino de otros Estados, y por lo tanto esta justificación no tiene sentido. Más bien se centra en las víctimas y sostiene que es un ataque contra la población civil, que viola valores básicos de la naturaleza humana y que la prohibición responde a proteger a los seres humanos que no toman parte en conflictos armados contra posibles ataques. Esta es la posición que prospera y la que más se sigue en la actualidad en cuanto a la justificación del crimen de lesa humanidad. Como les decía, en el Estatuto de Nuremberg estaba ligado a un conflicto armado que tenía que haber ocurrido antes o durante la comisión del crimen de lesa humanidad. En el Estatuto para la antigua Yugoslavia solo podía ser cometido, aunque después eso se modificó jurisprudencialmente, durante un conflicto armado. Y en el Estatuto para Ruanda, que se sancionó más o menos al mismo momento, en 1993 y 1994,
No existe ninguna vinculación con un conflicto armado. El crimen de lesa humanidad tiene una limitación que, por cierto, no se encuentra en los otros estatutos, referida a la necesidad de que sea cometido por motivos políticos, étnicos, raciales, religiosos o nacionales. Es decir, que si tomamos los 3 precedentes más importantes, todos ellos anteriores a la sanción del Estatuto de Roma, vemos que el elemento contextual del crimen de lesa humanidad no es unívoco. Tiene varias diferencias. Si existe una costumbre internacional referida al elemento contextual del crimen de lesa humanidad, no es una cuestión que le importe a la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional no aplica costumbre internacional, aplica el Estatuto de Roma. Y en el Estatuto de Roma se prevé el crimen de lesa humanidad sin vinculación a un conflicto armado, ninguna vinculación de ese tipo, y además tampoco existe la necesidad de que se cometa por motivos políticos, étnicos, raciales, religiosos o nacionales. O sea que estos 2 límites no existen en el Estatuto de Roma. Luego el Estatuto menciona una serie de delitos que nosotros conocemos todos en nuestra legislación doméstica, como ser homicidios, violaciones y tantos otros delitos que pueden ser cometidos como crímenes de lesa humanidad cuando se producen en un contexto especial. Lo que caracteriza el crimen de lesa humanidad como crimen internacional es el elemento contextual. Y el elemento contextual, como reza la norma, prohíbe conductas, una serie de actos que se cometan como parte de un ataque generalizado, sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Luego, en otro artículo del Estatuto, en otro parágrafo del mismo artículo 7 del Estatuto, se define lo que es un ataque contra una población civil. Porque, como veníamos hablando, el elemento contextual parece cambiar en los distintos estatutos que le precedieron al Estatuto de Roma, pero siempre se trató de lo mismo, siempre era un ataque contra la población civil, eso sí que no cambió. Entonces, quienes redactaron el Estatuto se ocuparon de definirlo de una manera muy precisa, bastante precisa. Y dice entonces el Estatuto que por ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos contra una población civil de conformidad con la política de un Estado o una organización de cometer ese ataque o para promover esa política. Ustedes imagínense esta serie de conceptos que enunció nuestro legislador, los problemas que ha causado desde el punto de vista jurisprudencial cuando nosotros tenemos casos a los que tenemos que aplicarle esta norma y además luego, y por lo tanto, definir cada uno de estos conceptos. Uno de los rasgos esenciales que quería comentarles hoy es que a veces pasa desapercibido en una lectura rápida, pero si ustedes miran el elemento contextual, es un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Presten atención a la disyunción. Tanto un ataque generalizado quiere decir que tiene gran alcance, que produce un gran número de víctimas. En algunos precedentes jurisprudenciales más recientes incluyen consideraciones acerca del tiempo que duró un ataque o el ámbito geográfico que alcanzó, para concluir que es generalizado. Y sistemático no tiene que ver con el número de víctimas, sino que tiene que ver con la planificación, la existencia de una línea de conducta, de una planificación o de un sistema a partir del cual y a través del cual los delitos se cometen. Ahora bien, quienes negociaban el Estatuto no se ponían de acuerdo en si había que hacerlo de manera disyuntiva o con una conjunción. Quienes proponían una conjunción alegaban que de esta manera, como así está redactado, la norma es suprainclusiva y no se ocupa de los delitos más graves, como nosotros queremos ocuparnos. Entonces, lo que produjeron, como lo que hicieron, como todos los negociadores del Estatuto, cuando no podían ponerse de acuerdo, es incluir un poco de cada una de las posturas. Ustedes saben que a ellos incluso tenía un nombre durante las negociaciones del Estatuto, le llamaban ambigüedad constructiva. Y claro, ellos, quienes redactaron el Estatuto, obraron o actuaron con esta ambigüedad constructiva y después el problema ahora lo tenemos nosotros, cuando tenemos que aplicar el Estatuto y definir los términos. Ahora bien, puede ser o bien generalizado o sistemático, pero en este segundo párrafo que define el ataque contra la población civil, el legislador pone límites. Si bien el crimen de lesa humanidad puede constituirse con un ataque generalizado, tiene que tratarse, sin embargo, o ser cometido conforme la política de una organización. Y eso ya a la cantidad de víctimas le pone un elemento que se parece a sistemático, un de planificación. O sea, no es suficiente con que muchas víctimas resulten afectadas, tiene que además reflejarse de alguna manera la política de una organización en esa afectación de derechos. Y en cuanto al carácter sistemático del conflicto, si bien es suficiente con que sea sistemático, que solo se refiere a una planificación, sí que tiene que serlo
tiene que afectar a una multiplicidad de víctimas. La Corte tuvo que definir qué es una multiplicidad de víctimas, obviamente, y optó por una definición no estricta, según la cual una multiplicidad de víctimas quiere decir más que unos pocos. Cierto grado de vaguedad, pero al menos es más que unos cuantos. En general, estamos hablando de casos en los que, por ejemplo, hay una docena de víctimas, ello ya sería suficiente para afirmar que se trata de más que unas pocas víctimas. Eso en cuanto a la multiplicidad de víctimas, pero ¿qué pasa con que el ataque tenga que serlo conforme a una conducta que sea compatible con la política de un Estado o una organización? Sobre ello ha habido un gran debate. Primero, quienes tuvieron que definir estas normas tuvieron que averiguar cuál era la intención del legislador al poner este requisito. Y la intención del legislador parece haber sido la de excluir actos aislados de violencia, actos que fueran inconexos el uno con el otro, decididos individualmente por autores individuales. Esto lo hemos estudiado en uno de los casos que se comentaban hace unos minutos, el caso de Bemba, cuya sentencia, el veredicto fue emitido en marzo de este año, en el que se llevó a cabo un ataque contra una población civil de la siguiente manera. El presidente del país, en su momento, en el año 2012, se llamaba Patacé. Patacé tuvo un intento de golpe de Estado de un general de una milicia que se llamaba Bocice. Y para repeler este ataque, convocó una milicia extranjera, que era la milicia que estaba comandada por Bemba, que era la persona acusada ante la Corte, para que le prestara apoyo militar. Entonces Bemba envió a sus soldados desde República Democrática del Congo, que está al sur de la República Centroafricana. Los soldados cruzaron el río que separa los dos países, se llama el río Ubangi, en balsas, y fueron llegando a la capital de la República Centroafricana, donde se produjeron una serie de delitos, que incluían saqueos, violaciones y homicidios. Claro, Bemba había enviado a los soldados para repeler un golpe de Estado. La Corte se preguntaba si el elemento contextual de crimen de lesa humanidad se había también realizado. En general, si uno envía tropas extranjeras para repeler un golpe de Estado en una situación de conflicto, más bien podría tratarse de un crimen de guerra. La Corte tuvo que explorar el elemento contextual del crimen de lesa humanidad y encontró que, en apoyo de que existía una conducta de conformidad con una organización o con la planificación de una organización, podía encontrar que existían ciertos patrones de conducta que verificaban los autores materiales de los delitos, que sugería que no actuaban de manera inconexa, no actuaban de manera aislada. Y esto lo verificó de la siguiente manera. Ustedes saben que normalmente en los conflictos étnicos en África, los soldados, los participantes en los conflictos armados, no tienen una remuneración. Ellos pelean y se remuneran o se satisfacen con lo que pueden obtener luego de una victoria militar de las comunidades. Por ejemplo, ocurren muchos casos de pillaje. Pero ¿qué ocurre? El pillaje no es un crimen de lesa humanidad, solo es un crimen de guerra. Entonces a la Corte eso no le servía mucho para entender que se había satisfecho el elemento contextual de crimen de lesa humanidad. Pero una de las cosas que sí verificó la Corte es que había habido una multiplicidad de actos de violación. Y que estos actos de violación podían ser entendidos, de acuerdo con cierta prueba que se había recibido durante la producción testimonial en el caso, que los soldados violaban a las mujeres en los pueblos como botín y las tomaban como botín de guerra. Entonces, con esa verificación, los jueces encontraron que no se trataba de actos aislados, decididos por autores individuales en el terreno, sino que había elementos que los conectaban unos con el otro y que habían sido decididos centralmente por quienes enviaban tropas sin remuneración y, en ese caso, era un caso muy interesante de responsabilidad del superior, sin prevenir, sin reprimir los casos de violación que se estaban llevando adelante. Entonces pudo verificar de esa manera que se encontraba satisfecho el elemento contextual de crimen de lesa humanidad. Pero como ven, las definiciones a las que nosotros tenemos que ingresar son bastante dificultosas, a pesar de que ha habido mucha discusión durante las negociaciones del estatuto. El ataque tiene que ser, como les decía, dirigido contra una población civil. Claro, hemos tenido antecedentes, ellos en República Centroafricana, en los que el ataque era dirigido contra una población que tenía rasgos de
en donde operaba un destacamento militar y una población civil. Entonces, lo que encontró la Corte en esos casos es que basta con que haya civiles en un lugar, que no sean más que unos pocos, para que se pueda verificar si la intención era atacar también a los civiles, que el ataque iba dirigido contra la población civil. En cuanto al genocidio, las definiciones que ha aportado la Corte Penal Internacional no son demasiadas. No tenemos cuantiosa jurisprudencia en cuanto al crimen de genocidio, particularmente en cuanto a la definición del elemento contextual. Solo nos hemos ocupado de este delito en la decisión del mandato de arresto de al-Bashir. Y ahí, bueno, ahí se verifica que hemos copiado la definición literal de la Convención para el Genocidio y no nos hemos apartado de los elementos que allí se detallan. Por último, y a toda carrera, quería referirme a la atribución de responsabilidad en la Corte Penal Internacional. Conocemos formas de autoría y formas de participación en la Corte Penal, tales como las conocemos en los ordenamientos domésticos. Para las formas de autoría y participación, en su diferenciación, la Corte ha... ¿5 minutos o también? Sí, 5 minutos. Ah, perfecto. Tranquilo. Muy bien. Ha optado por una concepción según la cual ser autor es más grave que ser partícipe. A ustedes esto le parece banal, le parece una constatación sin demasiada sustancia, pero ha costado muchísimo porque no todos los ordenamientos jurídicos que siguen los funcionarios y los jueces que trabajan en la Corte Penal Internacional admiten esta conclusión. Entonces, cuando en la sentencia de apelaciones en Lubanga se ha definido que ser autor es más grave que ser partícipe, eso la comunidad académica que se ocupa de la atribución de responsabilidad ha hecho muchísimo ruido. Entonces tenemos autores y cometer el delito como autor es muy grave, es más grave en general que cometerlo como partícipe. Para las formas de autoría tenemos autoría directa, que mucho no nos interesa en la Corte Penal Internacional porque en general no se va a ocupar de la responsabilidad de las personas que cometen en el terreno los delitos, sino que en principio lo va a hacer con respecto a las personas que ocupan lugares de mando en organizaciones políticas o en organizaciones militares. Eso no es un requisito taxativo en el Estatuto de Roma, sino que es un lineamiento político de la Fiscalía de la Corte. Atender este tipo de casos, que son los que se consideran más graves, es decir, aquellos cometidos por la cúpula de una organización, o bien, en algunos casos también es parte de estos lineamientos políticos que hechos notorios, a pesar de no haber sido cometidos por los líderes políticos o militares, también pueden ser atendidos por la Corte Penal Internacional. Tenemos entonces formas de autoría directa, formas de coautoría, como las conocemos en el ordenamiento doméstico, y es muy interesante que también conocemos formas de autoría indirecta. Y para la definición de la autoría indirecta, en la Corte Penal se ha seguido un modelo que también hemos visto crecer en Argentina en el juicio a las juntas, que es el control de la organización. Entonces, las personas que tengan control de la organización y que utilicen esa organización y utilicen a sus subordinados para cometer los delitos, pueden ser responsables no por haber solo ordenado los delitos, sino que pueden ser responsables como autores. Y eso hace que la responsabilidad sea más grave. Sí se dan ciertos presupuestos que están descritos en los desarrollos jurisprudenciales. También, como les decía, conocemos formas de participación, de instigación y complicidad, tales como se comprenden en los ordenamientos domésticos. Ustedes saben que en los estatutos de los tribunales, en la práctica jurisprudencial de los tribunales ad hoc, se ha puesto para la participación un estándar mínimo. Por ejemplo, solo se puede ser cómplice si se presta un aporte que sea sustancial en la comisión del delito. Bueno, esta jurisprudencia no ha sido seguida en las decisiones más recientes de la Corte Penal Internacional, según las cuales ya no se habla de un estándar mínimo de aporte. Los jueces se vuelcan más a una lectura textual del estatuto, donde este estándar mínimo no existe, y han notado que, a diferencia de los tribunales ad hoc, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sí que contiene para las formas de participación un estándar subjetivo más alto, porque requiere el propósito de colaborar. Es decir, no se satisface con el conocimiento, sino que se requiere un propósito especial. Se han subido los elementos subjetivos y se han bajado los elementos objetivos que son necesarios para verificar la responsabilidad del partícipe. Y también tenemos en la Corte Penal Internacional la responsabilidad del superior. ¿Cuánto tengo de tiempo? 1 minuto. 1 minuto, genial. Conocemos la responsabilidad del superior militar y del superior no militar en la Corte Penal Internacional. Lo excepcional de este tipo de responsabilidad es que es una responsabilidad
según está redactada en el estatuto, por omisión, por no haber prevenido la comisión de delitos o por no haber reprimido a quienes lo cometieran. Y además, como elemento adicional, no es necesario que quienes no previenen la comisión de delitos sepan que los delitos se están cometiendo, sino que es suficiente con que debieran haber sabido, tiene un estándar de imprudencia, que los delitos estaban siendo cometidos por los subordinados. Eso alcanza para atribuir responsabilidad como superior jerárquico, sea militar o civil. Bueno, esto fue una descripción a toda carrera de muchos de los temas que nos interesan en la Corte. Hemos trabajado en estos temas durante muchos años. Como les comentaban acá al principio, yo trabajo en la Corte hace 8 años y he visto crecer muchos de estos desarrollos jurisprudenciales y los casos y los fallos de la Corte. Así que si tienen preguntas más específicas sobre estos temas, con mucho gusto las podemos tratar al final de la presentación de mi compañero del panel.